Dicen que hay personas que hablan con la mirada, pero ella ni siquiera levantaba los ojos. En una esquina olvidada de la biblioteca universitaria, justo entre los anaqueles de literatura clásica y las enciclopedias cubiertas de polvo, solía estar ella, siempre de pie, siempre sola. El gafete colgado en su pecho solo mostraba 3 letras iniciales y un código que nadie leía. No hablaba, no sonreía, solo ordenaba libros con una delicadeza casi religiosa, como si cada ejemplar llevara consigo una historia sagrada. Los estudiantes decían que estaba allí desde siempre. Algunos la creían una estatua viva, otros un fantasma amable que nadie se atrevía a molestar. No respondía preguntas, no ofrecía ayuda, pero tampoco estorbaba. Era parte del mobiliario, tan callada como el crujido de las páginas viejas, tan invisible como el aire estancado de la sala de lectura. A veces, los más burlones dejaban papeles con frases tontas sobre su mutismo. Otros la imitaban entre risas, pero ella jamás reaccionaba. Solo bajaba la vista, ajustaba su chal con las manos arrugadas y continuaba apilando los libros con la misma ternura de siempre. Su andar era suave, como si no quisiera molestar al suelo con sus pasos. Había algo en su forma de moverse, algo que parecía guardar un dolor tan profundo que ya no cabía en palabras. Cada mañana llegaba puntual, minutos antes de que abrieran las puertas. Colocaba su termo de té en el escritorio lateral, revisaba los retornos de préstamo y desaparecía entre los estantes con una libreta en mano. Una libreta que nadie había visto por dentro. Una libreta con una goma rosa en la punta y la tapa casi deshecha de tanto abrirla. Nadie sabía quién era realmente. Nadie preguntaba. Hasta que, una tarde cualquiera, mientras el sol se filtraba entre las cortinas rotas del segundo piso, un niño pequeño entró corriendo tras su madre, estudiante de posgrado. El niño, curioso, se escondió entre los estantes, y allí, olvidada detrás de una enciclopedia rota, encontró una libreta vieja. No era la que ella llevaba cada día, pero sí una muy parecida, cubierta de polvo y años. Al abrirla, lo que encontró fue inesperado. Poemas. Cientos de ellos, manuscritos con una letra elegante, serena, firmados con las mismas iniciales del gafete que llevaba la bibliotecaria. El niño no entendía del todo lo que leía, pero uno de los versos hablaba de perder la voz y encontrar en el papel lo que la boca ya no podía decir. Sintió que debía mostrarlo. No sabía a quién, pero lo haría. Y ese día, sin saberlo, fue el principio del fin de su silencio. Los días en la biblioteca transcurrían como un eco constante de páginas que pasaban, pasos contenidos y susurros de estudiantes que, con el tiempo, aprendieron a ignorarla por completo. La mujer de los silencios, así la llamaban algunos. Nunca respondía a nada que no fuera con una leve inclinación de cabeza o una sonrisa apagada. Sin embargo, su forma de moverse entre los pasillos tenía algo distinto, casi reverente, como si cada libro fuese un objeto sagrado y cada estante un altar. Pero dentro de ella habitaba una memoria que no se callaba. Años atrás, ese mismo campus había aplaudido de pie sus palabras. Fue en una ceremonia literaria, cuando aún tenía voz y el apellido escrito en la portada de libros que se estudiaban en facultades de humanidades. Su poesía no era comercial ni decorativa, era visceral. Hablaba del abandono, de la pérdida, de la esperanza que sobrevive en las ruinas. Firmaba con sus iniciales, M.R., las mismas que hoy llevaba colgando en el gafete gris que nadie leía. El accidente que le quitó la voz no fue casual. Fue una mezcla de traición y descuido. Años atrás, cuando estaba en la cúspide de su carrera, uno de sus manuscritos inéditos desapareció misteriosamente de su escritorio. Semanas después, partes de su obra aparecieron fragmentadas, editadas, mutiladas, pero publicadas por otra persona, un joven escritor, uno de sus alumnos más cercanos, que la admiraba en público y la traicionó en privado. Lo acusó, claro, gritó, lloró, suplicó. Pero en ese mundo académico donde los egos pesan más que la verdad, nadie quiso creerle. Tal vez exagera, decían. Quizás se lo imaginó. La presión, la humillación pública, el sentir cómo su credibilidad se evaporaba ante los ojos de quienes antes la aplaudían, la llevaron a un abismo emocional del que no supo cómo salir. Y en ese abismo ocurrió el accidente, un intento desesperado por desaparecer. No fue un intento de suicidio, pero casi. Un golpe seco contra el piso después de un desmayo provocado por semanas de ayuno. El daño en sus cuerdas vocales fue irreversible. Desde entonces, el silencio se convirtió en su cárcel y su única compañía. No volvió a escribir.
No volvió a enseñar. No volvió a hablar. Pasaron los años. Se fue de la ciudad, pero algo dentro de ella la trajo de vuelta. Tal vez una necesidad de enfrentar los fantasmas. Tal vez el deseo íntimo de volver a pisar el lugar donde una vez fue feliz. Fue así como terminó solicitando un puesto como asistente de biblioteca. Nadie reconoció su rostro ya envejecido ni su nombre completo, que ahora parecía apenas abreviado. Nadie la relacionó con aquella poeta que una vez llenó auditorios. Y ella no lo negó. Solo quería estar cerca de los libros. Tal vez encontrar en ellos la voz que ya no tenía. Una tarde cualquiera, mientras acomodaba textos olvidados en la sección de donaciones, un cuaderno espiral resbaló entre las páginas de un diccionario viejo. Su cubierta estaba gastada, casi ilegible. Al abrirlo, lo reconoció de inmediato. Era suyo. Uno de los muchos en los que escribía cuando aún creía que las palabras eran puentes, no heridas. Lo hojeó con manos temblorosas. Ahí estaban los poemas, intactos, crudos, hermosos. Lo cerró rápidamente y lo dejó sobre una repisa, pensando que lo llevaría consigo al final de la jornada. No lo sabía aún, pero no tendría que hacerlo. Al día siguiente, un niño de no más de 11 años, hijo de un estudiante de medicina, se paseaba entre los estantes aburrido mientras su madre tomaba una clase. Vio el cuaderno, lo hojeó sin permiso y, curioso por la firma M.R., preguntó quién era el autor. Nadie supo responderle, pero él, intrigado por la profundidad de aquellos versos, tan distintos a cualquier cosa que hubiera leído antes, tomó algunas fotos y las subió a una red social junto con la frase: «No sé quién escribió esto, pero debería ser famoso». Nadie imaginó lo que vendría después. Los poemas se viralizaron. En cuestión de días, académicos, antiguos lectores, incluso editores comenzaron a comentar. Algunos reconocieron las frases, los giros, el estilo. Otros dudaban. Hasta que alguien preguntó: ¿y si es ella? ¿Y si está viva? Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Aquel día, todo cambió. El cuaderno de tapas desgastadas y hojas amarillentas, con poemas escritos en una caligrafía suave y femenina, se había convertido en un susurro que empezó a expandirse como un eco dentro de la universidad. El niño que lo encontró, Mateo, 8 años, curioso empedernido, estudiante de literatura infantil en un programa especial para hijos de trabajadores, había llevado las páginas a su maestra, sin saber que estaba a punto de desenterrar un pedazo de historia olvidada. La profesora, conmovida por la calidad de los versos, los publicó en sus redes sociales con una frase sencilla: «Descubrimos este tesoro en la biblioteca. No sabemos quién lo escribió. Solo están firmados con las letras ADM». En pocas horas, los poemas empezaron a compartirse. Las palabras hablaban de amor, de pérdida, de memoria. Una hablaba de la luz que persiste incluso cuando se apaga la voz. Otra decía: callar no es rendirse, es una forma distinta de resistir. La bibliotecaria, Alicia del Mar, decía su gafete, observaba desde lejos. Veía a los estudiantes leer en silencio frente a sus pantallas, murmurando sobre el cuaderno, preguntando quién sería la autora. Sus ojos, detrás de las gafas gruesas, se humedecieron una tarde, cuando alguien, sin saberlo, recitó uno de sus poemas en voz alta, en medio de la sala de lectura. Ella no podía pedir que se detuvieran. Tampoco quería hacerlo. Pero esa noche, cuando bajó las luces y cerró las puertas como cada día, sintió algo distinto. Como si la biblioteca respirara por primera vez en años. Como si los libros la miraran de regreso. Como si la voz que había perdido ahora se leyera en los labios de otros. Días después, mientras acomodaba libros en la sección de historia latinoamericana, escuchó pasos acelerados. Era una mujer de traje, acompañada de un hombre alto, con un portapapeles en mano. Preguntaron por la señora Alicia, la encargada de ordenar los catálogos más antiguos. Una compañera los condujo hasta ella. El hombre la miró con incredulidad. Abrió una carpeta. Dentro, una vieja foto. Era ella, 20 años más joven, firmando libros en una feria literaria. ¿Eres tú?, le preguntó, casi en un susurro. Alicia asintió, con miedo, con vergüenza, con algo que parecía culpa. Él sacó de su portafolio un ejemplar encuadernado con un poema suyo en la portada. La voz le temblaba al hablar. «Yo fui tu editor, Alicia. Creímos que estabas muerta. Nadie volvió a saber de ti. Tus libros dejaron de imprimirse. Tu nombre desapareció». Ella negó con la cabeza, lentamente. Sacó una libreta de su bolso y escribió una sola frase.
Tuve que desaparecer para sobrevivir. Y así, en una sala de lectura llena de polvo, se abrió una historia enterrada durante 2 décadas. Alicia había sido una de las poetas más prometedoras de su generación. Tenía publicaciones, premios, discípulos. Pero un día, un error administrativo, un plagio cometido por otra persona y atribuido erróneamente a ella, la sepultó en el desprecio académico. Su reputación fue destruida. La editorial rompió contrato. La universidad la expulsó como si fuera una vergüenza. Y poco después, sufrió un accidente doméstico que le dañó permanentemente las cuerdas vocales. Desde entonces, nunca volvió a hablar, literal y simbólicamente. Nadie quiso escucharme entonces, escribió. Aprendí a quedarme en silencio. El editor lloró, pidió perdón, no por el error, sino por haberla dejado sola, por no haber buscado la verdad, por haber creído sin preguntar. Esa noche, Alicia volvió a casa con el cuaderno en brazos. Lo apretaba como si fuese un corazón recién rescatado. Sabía que aún quedaba camino. Sabía que el pasado no se borraba. Pero también entendió que ya no tenía que esconderse. Que sus poemas, su historia y su verdad por fin estaban siendo leídos. Y en el fondo, aunque no pudiera decirlo, dentro de sí gritaba: no me olvidaron. Aún soy yo. Aún tengo voz. La noticia se regó como tinta sobre papel. En menos de una semana, los estudiantes hablaban abiertamente de la poeta muda. Algunos no lo podían creer. Otros se sentían culpables por no haberle prestado atención todos esos años. Profesores que habían ignorado su presencia empezaron a saludarla. Comenzaron a dejarle notas en la biblioteca, frases anónimas escritas en servilletas, en hojas de libreta, incluso en los márgenes de los libros. Gracias por no rendirte. Tus poemas me dieron paz. Perdón por no verte antes. Pero con la exposición también vinieron las preguntas difíciles. La universidad, presionada por la atención mediática que empezaba a rodear el caso, organizó una reunión para revisar el expediente académico de Alicia. Aquel mismo lugar que la había expulsado sin juicio ni defensa, ahora buscaba limpiar su error. El rectorado la llamó a una junta privada. Ella fue, vestida con la misma ropa modesta de siempre, acompañada por su antiguo editor y por Mateo, el niño que había abierto la puerta de pasado con su inocente curiosidad. Entró en la sala. Silencio, miradas tensas, papeles sobre la mesa. Una mujer leyó en voz alta. Después de revisar los archivos, reconocemos que no existía evidencia directa de plagio por parte de la señora Alicia del Mar. El error fue institucional. Fue nuestra falla. La sala quedó muda, como ella, pero dentro de ella, algo se quebró. No era alivio, no era venganza. Era el dolor de saber que, si alguien hubiese leído con atención, todo su exilio, toda su condena, se habría evitado. Escribió una nota en su cuaderno y la deslizó hacia el rector. Me quitaron la voz, pero nunca me callaron. Esa tarde, la universidad hizo pública una carta de disculpa. Colocaron su nombre en la sección de autores reconocidos dentro de la biblioteca. Restauraron sus libros al catálogo oficial. Y ella, sin necesidad de emitir una sola palabra, volvió a ser parte de ese mundo que la había expulsado. Pero el vacío dentro de Alicia no desapareció con los honores. Las noches en su pequeño departamento aún estaban llenas de silencio. El sonido del hervidor de agua, el crujido de la madera, el suspiro involuntario al ver su reflejo en el espejo, todo le recordaba los años robados. No era fácil volver a sentirse viva después de haber sido invisible tanto tiempo. Un día, mientras colocaba un libro en la sección de literatura contemporánea, una estudiante se le acercó. Tenía una expresión nerviosa, las manos temblorosas. Señora Alicia, yo tengo una hermana con discapacidad auditiva. Ella ama escribir. Le conté su historia. Dijo que usted le dio esperanza. ¿Podría enseñarnos? ¿Darnos un taller? No necesita hablar. Solo guiarnos. Alicia se quedó en shock. Miró sus manos. Miró sus cuadernos. Y por primera vez en años, sintió que no solo estaba recuperando lo que le habían arrebatado, sino que podía sembrarlo en alguien más. Aceptó. Así nació el taller silencioso de poesía, una pequeña sala en el sótano de la biblioteca, donde personas con discapacidades se reunían a escribir, a leer con gestos, a llorar en silencio y a sanar a través de las palabras. No había voz, pero sobraba alma. Alicia guiaba con notas, miradas y sonrisas suaves. Cada sesión era un puente entre lo que se rompió y lo que aún podía construirse.
Pasaron los meses. Su salud empezó a deteriorarse. Una tos persistente, un cansancio extraño, dolores agudos en el pecho. Pero nunca faltaba una clase. Nunca dejaba de escribir. Nunca dejaba de estar. Hasta el día en que no llegó. El director de la biblioteca la encontró en su departamento, sentada frente a su escritorio, con un cuaderno abierto y una taza de té aún caliente. Había partido en paz. En la última página había un poema manuscrito. Solo decía: no fui el ruido, fui la tinta. No fui el grito, fui la herida. Y aunque el mundo me hizo sombra, seguí siendo luz escrita. Hoy, su aula aún sigue activa. En la entrada, una placa de bronce lleva su nombre. Alicia del Mar, la mujer que nos enseñó que la poesía no siempre necesita voz, solo verdad. Y cuando cae la tarde y la luz entra por los ventanales de la biblioteca, hay quienes juran verla entre los estantes, acariciando libros, mirando en silencio, como siempre, pero esta vez siendo vista de verdad. Suscríbete al canal Testimonios Anónimos. Relatos que conmueven, historias que perduran.